Hola, soy Alicia y te enseño español básico para el día a día y los viajes. Aquí en el menú puedes cambiar la velocidad del vídeo y el idioma de los subtítulos. ¡Vamos allá! Hola, en este vídeo de español para extranjeros te voy a enseñar los aspectos más importantes que debes conocer acerca del gerundio en español. El gerundio es una forma verbal impersonal, es decir, no tiene una forma especial para las diferentes personas de la gramática, como yo, tú, etc. Entonces solo tiene una forma, que es el gerundio, y ya está. Para construir el gerundio, lo que tenemos que hacer es, si el verbo termina en ar, en el infinitivo, utilizamos la terminación ando. Por ejemplo, trabajar, trabajando. Si el verbo termina en er o en ir, en infinitivo, el gerundio se construye con la terminación yendo. Por ejemplo, comer, comiendo, vivir, viviendo. Y una cosa muy buena que tiene el gerundio es que todos los verbos que terminan en ar en español tienen el gerundio regular. Es decir, no hay ningún verbo irregular en gerundio que termine en ar. Los verbos irregulares en gerundio en español terminan en er y en ir. Por ejemplo, te voy a decir ahora los principales verbos que sí son irregulares en gerundio, ¿vale? Dormir, durmiendo, morir, muriendo, poder, pudiendo, ir, yendo, traer, trayendo, pedir, pidiendo, sentir, sintiendo, venir, viniendo, preferir, prefiriendo. Y ahora te voy a indicar muy sencillamente cómo puedes utilizar el gerundio. Vas a combinar el gerundio con el verbo estar, que sí debe ser conjugado, y así lo que indicas es algo que estás realizando ahora mismo, en este preciso momento. Entonces, yo, por ejemplo, para decirte la verdad, para ponerte un ejemplo real, te voy a decir, yo estoy grabando un vídeo, porque es esto lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces es el verbo estar conjugado, yo estoy, y luego el gerundio, grabando, y luego digo lo que quiero decir. Yo estoy grabando un vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo acerca del gerundio en español para extranjeros. Gracias por estar aquí. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y échale un vistazo a la descripción aquí debajo, donde encontrarás un mini curso de español con certificado, todo gratis. Que lo pases muy bien.